Les presento a mis nuevos auriculares de grabación. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a hablar de los Hi X55 de Austrian Audio. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso, darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Había leído cosas increíbles de estos auriculares en internet, me llamaban mucho la atención, así que contacté a la gente de Austrian Audio para ver si podían enviarme un par para que los tuviéramos aquí en el canal y poder revisarlos. Comencemos con la construcción de estos auriculares. Son unos auriculares que están construidos en acero y en plástico. Tienen la combinación de esos dos elementos. Las partes de acero son las partes movibles y las partes de plástico son las partes, digamos, que unen y la parte de los earpads. Sin embargo, todo lo movible está hecho en este material de acero que hace que sea mucho más resistente y que pues vayan a durar mucho más estos auriculares. Algo también interesante es que siendo esa construcción en acero son unos auriculares bastante livianos que no hacen demasiado peso en la cabeza, lo cual es importante porque si no empezamos a sentir una presión en esta zona que es exagerada y es bastante molesta. Estos lo manejan muy bien y además con el memory foam ayuda a que esa presión sea mucho menor. Igual en los earpads también agregan memory foam y tienen un diseño que es circunaural, que básicamente es como esta forma alargada de los auriculares para que cuando entre la oreja ahí quede espacio y quede bien adaptado a la oreja, lo que hace que sean súper cómodos, pero también que haya un espacio para que respire la oreja entre la distancia del amplificador y la distancia pues de esta. Este tipo de diseño con memory foam y que tenga este acolchamiento hace que las sesiones largas de grabación o sesiones largas de mezcla sean mucho más llevaderas y podamos estar bastante cómodos durante el tiempo que normalmente pasamos produciendo, haciendo una canción, que pueden ser horas y horas sentados ahí haciendo música. Otra cosa que me gusta bastante es que tiene como un diseño muy futurista, pero a la vez se siente muy elegante este diseño. Hay que tener en cuenta que estos son diseñados en Austria y ensamblados en Austria, son totalmente diseñados allá. Los austriacos, el gusto de los austriacos al final es tremendo y lo podemos comprobar aquí en estos auriculares. La caja incluye un cable con el que podemos adaptar aquí el conector de 3.5 a los auriculares, que tiene un conector de seguridad, y después podemos adaptar el conector más grande a nuestra interfaz con el adaptador. También trae incluido una bolsa de cuero para que nosotros los podamos guardar y transportar, ya que estos se pueden mover y doblar y los podemos llevar de una manera en que estén más compactos y ocupen menos espacio en el momento de poder transportarlos. Ahora, hablando del sonido, el rango de frecuencias que estos cubren son desde los 5 Hz hasta los 28 kHz, lo que quiere decir que tenemos un rango de frecuencias bastante amplio. La respuesta de frecuencias de este es muy buena, y una cosa que nos va a impresionar bastante si venimos de auriculares de precios más bajos, cuando entramos ya a este reino de los 200 euros para arriba, es que estos tienen una estabilidad de frecuencias donde podemos empezar a sentir una presencia tremenda en las frecuencias medias. Es lo primero que vamos a notar de estos auriculares al usarlos por primera vez, un énfasis en esas frecuencias medias, pero no es un énfasis porque la calibración de los auriculares está enfocada a que tenga aumento en esas, sino que porque su sistema es de una calidad tan plana que hace que donde más sobresalen los elementos, que es en esa área de frecuencias medias y frecuencias medias altas, sean mucho más presentes, lo cual a la hora de la mezcla está muy bien porque necesitamos esa referencia lo más limpia posible para poder tener una medición precisa de lo que estamos trabajando. Lo interesante es que aunque podemos percibir muchos elementos en estas frecuencias medias, no lo congestiona, no se siente congestionado. Primero, porque tenemos ese espacio extra donde pueden respirar los auriculares, y segundo, porque las frecuencias medias están muy bien equilibradas en el panorama estéreo y estas frecuencias medias están estables entre sí. Una canción como Cry Me a River, que es una canción que he escuchado montones de veces, puedo escuchar todos los efectos vocales que agrega Timbaland a esta con una precisión increíble. Es una precisión que yo no había escuchado en otros de mis auriculares. En las frecuencias altas podemos ver que estas no se escuchan agresivas, lo cual está muy bien porque no tenemos fatiga auditiva de estar escuchando estas frecuencias, y también lo mismo, volvemos a ese detalle de que nos da una mezcla mucho más equilibrada, un sonido mucho más equilibrado al utilizar estos audífonos. En la parte de los bajos me encantan porque podemos notar el ataque de los instrumentos, sin embargo no tenemos un sostenido exagerado, es decir que los armónicos en esas frecuencias no están enfatizados para darnos la idea de un sonido más lleno cuando en realidad no lo hay. Algo que les mencionaba anteriormente es ese distanciamiento con la oreja, que es algo súper importante porque aunque igual los auriculares al ponérnoslos aíslan muy bien el sonido exterior, dan espacio a
que haya un buen panorama estéreo dentro de auriculares, lo que nos da mejores herramientas para tener una mezcla mucho más precisa. En definitiva, estos, al utilizarlos la primera vez para mezclar mi primera canción con ellos, fue muy interesante el impacto de terminar la mezcla, quitarme los auriculares, poner los monitores y decir, vaya, esto no necesita ningún retoque, ya está mezclado, ya está como quiero que suene, y eso al final es algo que yo estoy buscando en unos auriculares, que cuando vaya a chequear en otros dispositivos pueda decir ha valido la pena y que yo pueda transportar estos auriculares a cualquier lado y poder mezclar desde cualquier lugar y sentir esa seguridad de que el resultado que voy a entregar una vez haya terminado mis trabajos, mis producciones con los auriculares que estoy transportando de un lado a otro, sea de muy buena calidad, y que en el momento en que la persona que va a escuchar esa canción, que va a escuchar esa producción, tenga esa misma experiencia de calidad que yo he tenido al utilizar estos auriculares. Así que bueno, en resumidas, estas son las razones por las que he decidido que estos auriculares empiezan a ser parte de mi estudio después de haber logrado contactar con Astron Audio para que me enviara este par y poder revisarlos y darme cuenta que simplemente son unos auriculares que quiero tener aquí acompañándome y con los que quiero trabajar. Díganme ahí abajo en los comentarios, ¿ustedes qué opinan de estos auriculares? ¿Ya los conocían? ¿Ya los han probado? Estaré muy pendiente de leerlo. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, Twitch me encuentran como Carlos Rendón Mus. Ahí nos mantendremos en contacto, me pueden hacer preguntas, hago live en los que nos podemos mantener conectados y podemos interactuar en tiempo real. Así que vayan y síganme por esas plataformas. Si quieren escuchar mi música, me encuentran como Charles Ren y Charles Ren Beats en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Amazon Music, la que ustedes prefieran. Ahí estoy. Y también tienen mis dos canales de música que son Charles Ren y Charles Ren Beats para que escuchen mi música pero en YouTube. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.